Buenas tardes. Bueno, padre, en estos días conversaba con una amiga y una hermana consagrada en un colegio donde están sus hijos. Le decía a una de sus representantes el problema porque no comulgaba, iba a la misa pero no comulgaba. Entonces esta hermana consagrada le dice, bueno, hoy vas a venir a confesarte en esta misa y te quiero ver comulgando, porque ella vive en unión libre con su esposo y bueno, le es imposible comulgar primero por esa condición y segundo de que su pareja es casado por la iglesia, se separó de su esposa y está viviendo en libre unión con ella. Entonces, bueno, yo dentro de los conocimientos que he aprendido, pues a través de todas las enseñanzas que usted da y que he aprendido también, le expliqué, pero sin fundamentos bíblicos, del error en que la hermana estaba cayendo y iba a hacer pues pecar a esa persona. Entonces, me gustaría que si usted puede compartir con nosotros esos fundamentos bíblicos. Si el problema está en que todos nosotros estamos llamados a recibir la comunión, ¿verdad? Todos. Jesús lo dijo, este es mi cuerpo, coman todos, ¿verdad? Pero para recibir al Señor debemos tener una actitud de conversión, de reconocer el pecado y querer cambiar de actitud. Si no estamos dispuestos a cambiar, entonces no hay una sincera conversión y por tanto entonces la iglesia dice, ¿para qué va a comulgar? No debe comulgar. Y si comulga, usted puede decir, por ejemplo, no sé si le entendí, como si quería obligar a que la persona comulgara a pesar de que no estaba viviendo en condición, no estaba casado por la iglesia, estaba en adulterio, pues entonces voy a obligarle o le autorizo a comulgar. Un sacerdote lo puede hacer, un laico también lo puede hacer, o autorizarle y obligarle a hacerlo. Pero en vez de encaminarlo hacia el bien, lo encamina hacia el mal. Miremos en el caso de los apóstoles. Cuando Jesús estaba en la última cena, a ver si ustedes lo recuerdan, cuando Jesús estaba en la última cena, recuerdan que los apóstoles comieron del pan, ¿verdad? Y no pasó nada. Solo en uno pasó algo. ¿En quién? ¿Qué pasó en Judas cuando entró en él Satanás? ¿Por qué cuando los otros comulgaron no entró en ellos Satanás? ¿Por qué cuando Judas comulga entró en él Satanás? Porque él estaba maquinando ya entregar al Señor. Mas cuando el Señor le dice, uno de ustedes me va a entregar, y cuando él pregunta, ¿seré yo acaso? Tú lo has dicho. Él en vez de arrepentirse, no quiso arrepentirse. Él, así como estaba, sin querer cambiar, comulgó. Y dice, tras del pan entró Satanás. Esto está como en Juan 18, 13. 13 ¿qué? 13:30 por ahí. ¿Ah? Cuando entró. Ajá. Bueno, léalo del Juan 13, ¿sí? 13:21. Cuando entró, cuando comulgó, cuando recibió y entró en él Satanás. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hasta ahí los demás no sabían lo que Judas llevaba por dentro. Como cuando usted va a comulgar y los otros van a comulgar y ninguno sabe qué condición tiene. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Quién será? Porque es algo espiritual que no se puede ver. En este caso sí se puede ver a la luz de la fe porque ya sabe que está viviendo en adulterio. Y ya la iglesia ha dicho, no puede comulgar. Ajá. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues,
hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Bárbaro. Jesucristo no le negó el pan. No se lo negó. La iglesia dice, no se le puede negar la hostia a nadie. Si usted es el peor asesino, si usted está viviendo en adulterio y viene a comulgar, yo tengo que dárselo. Pero le tengo que decir que lo está haciendo mal. Pero usted es libre, usted verá si lo hace. Jesús se lo dio. ¿Pero qué pasó? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Es que Satanás estaba en el pan? No. Es que la actitud de no querer convertirse de Judas lo hacía indigno de recibir al Señor. Ahí es donde la iglesia dice, el que vive en adulterio, el que vive en concubinato, el que guarda odio en su corazón y no ha perdonado a una persona no puede comulgar. ¿Por qué? Porque al comer el pan, que no se lo va a negar, el sacerdote no se lo va a negar, tras del pan entra Satanás. Entonces Santo Tomás decía, ¿qué efecto tiene la misma comida? En unos de salvación y en otros de condenación. ¿Ve? Necesitamos entonces seguir la doctrina de la iglesia que dice, si yo sé que le va a hacer daño, tras del pan va a entrar Satanás, ¿para qué le voy a dar la comunión? Yo soy sacerdote y yo le puedo decir a todos ustedes, pueden comulgar todo lo que viene en adulterio y en concubinato, comulguen, que eso no hay ningún problema. Yo los estoy engañando y les estoy induciendo al mal. Está claro, pueden comulgar, pero no les va a servir de bien, les va a servir de mal, porque necesitamos una conversión. Pero es que somos hijos de Dios y todo. Esto en San Lucas capítulo 3, versículo por allá como en el 5, creo que es. San Lucas 3, 5, ¿verdad? En adelante. Pasaba algo semejante, pero ya no con la comunión, pero algo parecido con el bautismo. Que decía, ellos querían bautizarse porque somos hijos de Abraham, somos creyentes. Pero dice, ¿acaso no podemos sacar de las piedras para hacer... De ahí pueden sacar hijos de Abraham, pueden salir de ahí. Den señales de conversión. Del 3, 5 en adelante creo que comienzan a decir, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Juan va llamando a la conversión, y después más adelantico, como en el 7, 8. El 7, va a ver qué dice el 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces no basta con decir, bueno, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios y ya Dios tiene que tener misericordia de mí. Dice, no, porque hasta de estas piedras puede sacar hijos de Abraham. Den frutos de conversión. Esto lo ha enseñado la iglesia y lo sigue enseñando la iglesia. Pero yo como sacerdote puedo decirle, pero usted me cae bien, usted es amigo mío. Como él, que no hay problema. Dios es un Dios de misericordia. Además es el cuerpo y la sangre de Cristo, y ¿qué vamos a hacer? Pero resulta que tras del pan entra Satanás. Siendo el pan algo tan sagrado, siendo el pan, como viene a decir Cristo después, su cuerpo y su sangre, pero si no estamos preparados, podemos recibir la misma condenación de lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante, tarea para la casa para que lo lean. Otra preguntita, pues. Antes de la siguiente pregunta, se necesita que la persona que tenga un Hyundai rojo estacionado acá, por favor lo mueva un momento, porque tiene que salir una persona que se siente mal.
Ok, la persona dueña de Hyundai rojo, lo mueva por favor un momento el carro. Gracias. Buenas tardes. Padre, yo tengo una persona querida a la cual me gustaría refutarle lo siguiente. Siempre me dice que como yo creo en la Biblia y en la palabra, si eso fue escrito por hombres. Yo le digo que fue escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Algunos de los apóstoles que escribieron la Biblia también vivieron con Jesús, entonces vivieron esas cosas, pero no sé si hay algún argumento con el cual yo pueda refutar esta... Sí, en primer lugar es un acto de fe. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero sí hay motivo, por ejemplo, para creer. Usted le puede decir, ¿cómo se explica, si esto no es palabra de Dios, cómo se explica que antes de venir Cristo, más de 100 años antes de venir Cristo, ya en Sabiduría capítulo 2, versículo 12 en adelante, ya estaba escrito qué iban a hacer con Cristo, cómo lo iban a tratar y de qué iba a morir? Claro, en la Biblia protestante no está. Y como tenemos la Biblia Reina Valera, nos quedamos con los brazos cruzados, porque los protestantes no tienen sabiduría. Pero en el libro, en la Biblia católica que tenemos la sabiduría, ahí está, Sabiduría 2:12 en adelante. ¿Cómo se explica si eso no viene de Dios y no es inspirado de Dios? ¿Quién es capaz de profetizar con tanta claridad lo que le pasó a Jesucristo? Y usted se lo puede demostrar, le dice, explíqueme, si no es de Dios, antes de venir Cristo ya. ¿Cómo se puede explicar que antes de venir Cristo, más de 700 años antes de venir Cristo, ya Isaías 7:14 había dicho que vendría el Mesías y que nacería de una virgen, que quedaría embarazada y daría a luz un hijo y le pondrían por nombre Emmanuel? ¿Cómo sabía él? Se tiene que ver algo misterioso, ¿no? Tiene que haber algo misterioso. Y eso podría ser como una demostración así, pero realmente nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios porque quien lo dijo fue la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es columna y base de la verdad. La fundó Cristo y Cristo vino hace 2000 años. Pruebas tenemos. Cuando yo estaba pequeño yo pensé que el mundo llevaba 2000 años y después me puse a estudiar y me di cuenta que no. Es que un día vino un hombre que se llamó Jesús de Nazaret y partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y entonces ahí funda una iglesia y desde ahí comienza la iglesia. Y la iglesia entonces va diciendo todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo puso por escrito y también aceptó los otros escritos que estaban antes por parte de los profetas, los unió y creemos que eso es palabra de Dios. Pero esto es de fe. Si la persona no quiere creer, ese sí es un gran lío. Bienvenido a Maracaibo, Padre. Le admiramos y le amamos. ¿Por qué, si la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta y completa, y Él mismo expresó, todo se ha consumado? ¿Por qué San Pablo dice que se completen en mi carne los sacrificios que le faltaron a Jesús? Porque resulta que Él lo explica, eso está en Colosenses 1:24. Él lo explica y dice, porque la iglesia comienza en el 1:18, que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Si usted no lee el 18 no va a entender el 24. Cuando usted lee el 18, entonces está, ya, quiere decir que la iglesia tendrá que sufrir en el mundo. Y entonces yo soy parte de esa iglesia y voy a sufrir. ¿Sí? Voy sufriendo. Lo que quiere decir precisamente es que el Cristo es uno con la iglesia y que mientras que la iglesia sea perseguida y mientras que la iglesia sufra, Cristo no ha dejado de padecer. Entonces, si no lee el 1:18, no va a entender el resto. Bueno. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos. Padre, mire, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta porque en mi parroquia hay muchas personas que dicen que el sacerdote es sacerdote mientras tenga las vestiduras, pero
Después que él se quita las vestiduras, es una persona más como nosotros, pues. Y incluso han llegado pues a decir que es una persona más. Yo sé que él es pecador como nosotros, pero yo no sé dónde exactamente explicarles a ellos que el sacerdote sigue siendo sacerdote sin vestiduras, pues. Sí, el sacerdote, pues al ser ministro de Dios, lo será siempre. La vestidura es simplemente una vestidura. Pero la vestidura no es el sacerdocio, ni es el que hace al sacerdote. Alguien decía que el sacerdote no hace la vestidura, ni la vestidura hace el sacerdote, ¿no? El monje no hace, bueno, algo así. Bueno, yo lo adapto a la pregunta. Ajá. Pero es un error que se comete. Es como una manera de despreciar el sacerdocio de Cristo. Y luego tengo que decirle que es culpa de los mismos sacerdotes. Que los sacerdotes, para a veces justificar algunas cosas que no son buenas, si le gusta la parrandita y lo ve un fiel en una parranda, ¿qué dice? Es que yo soy sacerdote cuando estoy allá. ¿Para qué? Para que no se escandalice que yo estoy aquí. Pero es un error del sacerdote. Y como la gente aprende lo malo pero lo bueno no, pues comienzan a repetirlo, ¿no? Pero es sacerdote para siempre. Cuando el Señor le dice en Lucas 22, 19, hagan esto en memoria mía, los está ordenando sacerdote. ¿Por qué los está ordenando sacerdote? Los está ordenando sacerdote porque le está dando una orden. Hagan esto. ¿Se acuerda que tomó pan? Lo partió, lo bendijo, lo partió, se lo dio diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Le está entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahí los está ordenando. Ordenando no viene de que antes estaba desordenado y ahora se ordenaron. No. Ordenando significa que recibieron una orden. Hagan esto en memoria mía. Entonces, esa orden la tienen para siempre. Por eso será sacerdote para siempre. Cuando tiene el vestuario, simplemente los ornamentos, simplemente pues va a ejercer ese sacerdocio que tiene. Pero no significa que sea sacerdote en ese momento. Será sacerdote hasta la eternidad. Incluso si se sale del ministerio y se va con una mujer o se casa, será sacerdote para siempre. Solo que no ejerce el ministerio, pero no deja de ser sacerdote. Es algo que va en el alma, es algo que Dios le da al ser humano y es hasta que Él vuelva. Porque aquí está, por ejemplo, Lucas 22, 19, cuando Jesús lo ordena. Pon que hago. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí está la orden. Y esa orden la tendrá siempre. Esté donde esté y como esté, no hay problema. Lo importante es que él ha sido ordenado sacerdote. ¿Y por qué es sacerdote si ahí no dice sacerdote? Ahí lo que dice, tome, coma, esto es mi cuerpo, tome, vea, esta es mi sangre. Porque el sacerdote, según dice Hebreos capítulo 5, versículo 1, era el que tenía la autoridad de ofrecer dones y sacrificios. Don, por eso dice, tome, coma, esto es mi cuerpo que será entregado. Ofrenda. Sacrificio. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Entonces, sacrificio. Por eso sabemos que es sacerdote, aunque no utilice la palabra sacerdote. ¿Por qué? Porque está dándole la orden de hacer algo que solo lo hacían los sacerdotes. Escuchen. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Y luego también en el Antiguo Testamento el sacerdote era de la tribu de Leví.
Esto era la familia sacerdotal y eran para siempre los sacerdotes. En el Nuevo Testamento ya es sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, y también es para siempre porque Jesucristo, el sacerdocio de Cristo es, tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec, para siempre. ¿Ve? Por eso no deja de ser sacerdote nunca. Bueno. Padre, buenas tardes. Me alegra que esté con nosotros. Me alegra que esté con nosotros, mucho. Y quisiera que se quedara más tiempo aquí en Maracaibo y visitar otras iglesias. Yo pertenezco a la iglesia El Salvador, por allá, por la parte sur de Maracaibo, eso se llama El Callao. Padre, yo tengo una preocupación. La preocupación es lo que dice Pablo en su carta a los Corintios. Parece que no veo bien. Mientras busca la cita, por favor, parece que no era un Hyundai, sino un Toyota rojo AF 658 KM es la placa del estado Miranda. Quien tenga este carro Toyota color rojo, por favor, necesitan ya. Padre, el apóstol Pablo, usted me lo... gracias. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, de qué manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo he entendido que tiene que ver con que uno esté seguro de que el pan, ahí está Cristo, y en el vino. Pero entonces, o es que tiene uno que tener una conciencia muy limpia. Sí. Cuando usted tiene conciencia, Pablo no dice otra cosa. Pablo dice que usted tiene que estar convencido que ahí está Cristo. Punto. Si no, se traga su propia condenación. Ahora, si usted está convencido que ahí está Cristo, ¿cómo lo va a recibir? Si usted está convencida, porque Pablo dice que usted tiene que recibirlo convencido que en ese pan está Jesucristo. Y si no, se traga su propia condenación. No está hablando del pecado, está hablando de que usted tiene que estar convencida de que es Cristo que está ahí. Ahora, si usted está convencida que ahí está Cristo, ¿cómo lo va a recibir? ¿Con el alma limpia o el alma sucia? Ajá, y está bien. Y si usted cree que es Cristo, entonces usted cree que Cristo te puede limpiar y te puede purificar, y usted me puede decir, pero bueno, la Santa Madre Iglesia enseña que también la hostia sirve para limpiarnos del pecado. Y eso es verdad, al punto que si usted no se pudo confesar y usted quería comulgar porque era un día muy especial, usted puede comulgar y después confesarse, ¿verdad? Lo puede hacer. Pero usted está convencido de que ahí está Cristo y que Él te va a limpiar, y entonces, en vista de eso, va a cambiar. Y como quiere cambiar, va y se confiesa luego, porque quiere cambiar. No hay ningún problema. Pero, si usted dice, yo estoy convencido que ahí está Cristo y me va a limpiar, y yo comulgo y esta noche me vuelvo a acostar con el mismo hombre y cometo adulterio otra vez de nuevo, entonces, ¿qué está haciendo? Profanando a Cristo. Por eso tiene que haber un arrepentimiento, un deseo de cambio. ¿Se acuerda un examen para una buena confesión que también la persona tiene que preguntarse examen de conciencia de la hora del pecado? Propósito de enmienda. Eso también es importante. ¿Qué es lo que impide a la persona el comulgar como tal? ¿Por qué el adúltero, el concubino, el que tiene odio en su corazón no puede? ¿Por qué? Porque no hay propósito de enmienda. Si hay propósito de enmienda, usted dice, yo odio a mi hermana, pero yo salgo de esta misa y le voy a hablar, usted puede comulgar. Yo estoy viviendo en adulterio, pero yo hasta hoy, Señor, voy a vivir en adulterio. Usted puede comulgar y se confiesa, no hay ningún problema. Pero usted dice, estoy viviendo en adulterio, Señor, yo te voy a recibir, pero
¿A mí qué me importa? Ahí es donde está el problema. ¿Me capta? Entonces, Y otra pregunta relacionado. En la comunión dan la hostia, pero no el vino. porque resulta, no sé si usted ha visto que el padre parte el pan, agarra un pedacito de pan y lo echa en el cáliz. Y el padre así. No es que le quedó comida en los dientes, no. Es que dice, el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimentos de vida eterna. ¿Y por qué dice eso? Porque si no está unido el cuerpo y la sangre, el cuerpo está aquí y la sangre está allá, usted está muerta. ¿Sí? Y luego, el cordero que fue sacrificado, dice Apocalipsis capítulo ¿qué? 1 versículo 5 es, o 5, 8, algo así, a ver. ¿Qué dice 5, 8? ¿Cómo es? 3 son los que antes. No, Apocalipsis. Ajá. Y vi el cordero, y sentado a la derecha, 5, 6. Apocalipsis. 5, 6. 5, 6 Apocalipsis. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Ahí está. ¿Quién es el cordero? Juan 1:29. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Listo. Vi el cordero en el trono de Dios. Como inmolado. Como inmolado. ¿Me capta? El cordero como inmolado. O sea, ya lo habían sacrificado. Que tenía 7 cuernos. Estaba vivo, no estaba muerto, a pesar de haber sido sacrificado. Entonces, el cordero que usted y yo recibimos es un cordero que se sacrificó, ¿verdad? Y está vivo. Entonces, si está vivo, nosotros comemos su cuerpo y su sangre en la hostia. Y comemos su cuerpo y su sangre en el vino. Si se acabó la hostia, usted puede comulgar con el puro vino. Y yo, sacerdote, se me acabaron las hostias consagradas, no tengo sino puro vino, y que me veo mucha gente por comulgar, yo puedo agarrar una hostia que no esté consagrada, la empapo bien de vino y le doy la comunión. Que no está en el pan porque no está consagrado, pero sí está en el vino. Entonces pasaría a ser solamente como un transporte, un medio donde se transporta el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, Cristo está vivo en el pan, Cristo está vivo en el vino, porque para eso se unió el cuerpo y la sangre de Cristo, porque vamos a recibir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso en la Eucaristía celebramos 3 cosas: pasión, muerte y resurrección. Y nosotros vamos a comulgar a un Cristo muerto, pero ya, a un Cordero inmolado, pero que está vivo. Por eso usted verá que en la misa tiene varias partes. Y una de las partes, por ejemplo, en la consagración, se está viviendo lo que es la pasión y muerte de Cristo. Y por eso usted verá que la gente ahí está de rodillas. Y cuando ya pasamos a recordar la resurrección, la gente se pone de pie. Cuando el sacerdote se arrodilla también, levanta el cáliz. Primero levanta el pan, lo baja, la gente está de rodillas. Levanta el cáliz, lo vuelve a colocar, el sacerdote se arrodilla. El monaguillo toca las campanas. A lo que el padre se levanta, el monaguillo toca la campana que le dice: todo el mundo póngase de pie. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vivir y a recordar lo que es la resurrección. Y el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Ahí está, proclamamos tu resurrección. Y por eso la gente ya está de pie, porque está proclamando, pero antes estaba de rodillas, porque estábamos recordando lo que era la pasión y muerte de Jesucristo. Entonces la Eucaristía tiene sus pasos, donde engloba todo el misterio pascual: pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no comemos un Cristo muerto y que quedó ahí. Que comemos un Cristo muerto, pero
que a su vez ha resucitado. Por eso Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Me capta? Padre, hay algo que a mí me hace tiempo que... La última pregunta. Sí, la última. Sí, porque le están esperando los hermanos, rapidito. El asunto es que Cristo enseña, ¿no? Mi fundamento es Cristo. Cristo enseña que cualquier cosa que pidamos al Padre, se la pidamos al Padre, en su nombre, en el nombre de Cristo. Y el ejemplo lo tenemos en la oración del Padre Nuestro, cuando nos enseñó, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahora yo digo, ¿por qué entonces hay que pedirle a María y a los santos? Tiene razón. Tiene razón, por eso usted verá que la Iglesia Católica es más fiel que los protestantes a eso. ¿Usted alguna vez ha ido a misa? A ver, le pregunto. Durante la misa, que es el culto de adoración a Dios, que es lo máximo, ¿se le pide a algún santo, a la Virgen o a Dios? A Dios. ¿Por medio de quién? El sacerdote dice así. Oremos. Padre, mira lo que Dios hace. El sacerdote dice, oremos con los brazos abiertos. El pueblo no tiene los brazos abiertos, el pueblo tiene los brazos cerrados. Porque el sacerdote es el que va a representar al pueblo. Y recoge la oración del pueblo, oremos, recoge la oración del pueblo. Y mira, una de las manos, que significa que el corazón, junto con la oración mía y la del pueblo, se dirigen a Dios. Y luego abre las manos para tomar la oración de ustedes, que se unen en la escucha. Por eso el pueblo tiene que estar atento a cada palabra que sale de la boca del sacerdote. Y el sacerdote habla de parte del pueblo, sea la primera antes de la lectura, la oración colecta, o la oración del ofertorio, o la oración después de comunión, la que sea. Y usted verá que el sacerdote habla con Dios, le dice lo que usted quiera. Señor, te pedimos que por esta Eucaristía, que nos ayude a mantener la fe y a vivir la esperanza y el amor por la Virgen María. Por San Miguel Arcángel, por San Francisco de Asís. Entonces, ¿cómo dice el sacerdote? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Toda la misa, preste atención, toda la misa. No hay una oración que vaya dirigida a la Virgen María. No hay una oración que vaya dirigida a un santo. Toda oración va dirigida al Padre por medio de Jesucristo. Toda. Por eso siempre va a terminar por Jesucristo nuestro Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre va dirigida. Pero los protestantes dicen que nosotros no oramos, sino que le pedimos a la Virgen María y a los santos. Y eso es mentira. Cuando nosotros acudimos a la Virgen María y a los santos, es para decirle, Santa María, Madre de Dios. Es para eso. Es para eso, más nada, para decir que ruegue, como el evangélico le dice al pastor, ay, ruegue por mi hijo que está enfermo, saramamay, que así. Pero no quiere decir que esté quitando a Cristo de por medio. Quiere decir que nosotros creemos en la comunión de los santos, que yo puedo orar por ti y tú puedes orar por mí. No me importa si está viva o si ya ha ido a la otra vida, porque dice Jesús, el que cree en mí, aun cuando le haya llegado la pelona, vivirá. ¿No lo ha escuchado? Juan 11, del 23 en adelante. Muy bien. ¿Listo? Gracias, Padre. Bueno, otra. Amén. Hermana, escúcheme. Por eso, cuando se leen las intenciones,
A veces se leen mal las intenciones. Toda Eucaristía es a Dios. Toda Eucaristía a Dios. ¿Sí? Pero en honor a la Virgen María, en honor a los santos, o por el eterno descanso de... ¿Ves? Yo quiero una misa a la Virgen María. Eso no existe. Una misa en honor a la Virgen María. Una misa en honor a San Francisco. Una misa a mi papá. No, por mi papá. Pero toda la misa va dirigida a Dios. Por medio de Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y se hace en la Iglesia Católica, en la Iglesia Protestante no lo hace. Buenas tardes, Padre. Felicísima de que esté aquí porque será mi sueño. Usted cambió mi vida, pero no lo sabe. La pregunta, cuando asistimos a misa los días sábados, eso nos exime de ir el domingo, o sea, es válida. La Iglesia permite que después de las 6 de la tarde se pueda celebrar la misa dominical. Sí, porque recordando el calendario judío, en la víspera ya era parte del otro día. Y entonces la Iglesia se agarra de ese calendario para darle oportunidad a los católicos que no pueden ir a misa el domingo por X o Y circunstancias. Entonces sí puede ir el sábado y es válida por la misa del domingo. Si va a las 2 no hay problema. No hay problema. Y en las 2 puede comulgar siempre y cuando esté atenta y no esté distraída. Y esté preparada. La persona, por ejemplo, si va a los sábados simplemente por no ir el domingo, por pereza, por lo que sea, pues está mal, porque el domingo tenemos que consagrárselo al Señor. El sábado sí, la persona. El no ir a misa el domingo es pecado mortal. ¿Por qué es pecado mortal? Porque el culto de adoración se hace con un sacrificio donde se reconoce a Dios como Dios y se le ofrece en su honor un sacrificio, y este sacrificio que Cristo instauró es el de su cuerpo y el de su sangre. Si usted no va a misa el domingo, quiere decir que Dios no es su Dios. Así, usted puede decir, yo creo en Dios. Eso lo puede decir. Pero si usted no va a misa el domingo, ese Dios que usted dice creer no es su Dios. Porque cuando Dios hace el pacto, por ejemplo, con Abraham, dice, bueno, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Con una condición. Yo te doy mis mandamientos y tú los cumples. Y si no los cumples, se fregó. ¿Verdad? Entonces necesitamos cumplir los mandamientos. Y Jesucristo mismo, en el Nuevo Testamento, lo retoma. Creo que es en Juan capítulo 15, versículo 10, por ahí creo que es. Que retoma que tengo que cumplir sus mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si no guarda los mandamientos, usted puede decir, yo soy más papista que el Papa. Como los cristianos evangélicos. Yo soy cristiano evangélico, pero yo no voy a misa. ¿Ah? Si Cristo ha dejado precisamente ese sacrificio para la salvación de la humanidad, que está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10, está escrito que Él quitó lo anterior y estableció algo nuevo para la salvación de nosotros. Está escrito, si no estuviera escrito está bien, pero la Biblia Reina Valera. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego. Según la ley significa Antiguo Testamento. Diciendo luego significa Nuevo Testamento.
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es voluntad de Dios que Cristo haya venido a salvarnos. Quita lo primero, ¿Escucharon? Quita lo primero del Antiguo Testamento, sacrificios de animales, y ahora establece algo nuevo. Pon cuidado. Quita lo primero para establecer esto último. para establecer. ¿Qué significa establecer? Que fijarlo y tiene que cumplirse. Esto último. ¿Y qué es lo último? Pongan cuidado. En esa voluntad somos santificados Somos santificados, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver hasta cuándo. hecha una vez para siempre. Nadie la puede cambiar. Esto es para siempre. Pero vienen los protestantes y dicen, no, hay otra manera de dar culto. Vámonos para el culto. Y no hacen esto. Entonces lo que Jesucristo estableció, que es que seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo para siempre. Ellos vienen y lo quitan. Por eso la Iglesia Católica dice, la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. En castellano es lo maximito. Es el culto de adoración. Y la persona que no vaya a misa el domingo no adora a Dios, aunque le diga yo te adoro. Es como el hombre que le dice a la mujer, mi amor, yo te amo, yo te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. No, ahí no lo está adorando. Le puede decir, son palabras, 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 palabras. Tan solo palabras. Por eso nosotros tenemos que ir a misa los domingos y saber que si no vamos a misa el domingo, estamos cometiendo pecado mortal, porque Dios lo estableció para que seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo y no queremos hacerlo. Entonces, ¿qué queremos?